Bueno, pues en vista del éxito del otro día, he decidido hacer una de las cosas que me soléis preguntar lo que más, y es un poco con qué arco empezar, qué arco elegir, qué equipo, qué tal. Entonces, como creo que no hay un arco que valga para todo el mundo, quiero un poco explicar los distintos factores o características que tienen los arcos para que veáis un poco las diferencias y entonces adaptéis un poco vuestra elección dependiendo de esos de esas distintas opciones. Y luego, porque es muy importante entender que un arco que me vale para mí no va a ser el arco que te valga para ti y no, o sea, depende mucho de tu experiencia tirando con arco y también depende mucho de la modalidad que practiques, ¿no? Al final, pues es como en todas las modalidades, pues el, la pala de tenis de Rafa Nadal, pues si estás empezando no va a ser la pala ideal para empezar, ¿no? Pero igual si llevas ya muchos años jugando, pues te da unas prestaciones que sí las puedes aprovechar, mientras que si es alguien que está empezando, se compra el mejor arco, se gasta muchísimo dinero en un arco, igual es contraproducente para él. Y luego creo que hay que tener claro también una cosa, que es más importante tener un coto bueno y un sitio para cazar bueno que gastarnos todo el dinero en material, porque al final yo prefiero cazar con un arco malo que tener un coto malo. Y nada, pues empezando, ¿no? O sea, cuando nos metemos en internet y buscamos arcos, ¿qué son las características que definen un arco, ¿no? ¿Qué tenemos que mirar, ¿no? Pues al final, lo primero sería la potencia. Todos veréis en los arcos que, pues oye, ¿qué me compro? Un arco de 70, 60, 50 libras, ¿qué es lo que mejor me encaja a mí? Hay que pensar siempre que los arcos, cuando los compráis en internet, parece muy básico, pero cuando dicen que es de 70 libras, es la potencia máxima que da ese arco. Luego, todos los arcos tienen aquí unos tornillos en las palas, que lo que hacen es que cuando tú lo sueltas, liberas presión a esa pala y puedes bajar la potencia, que normalmente suele ser 10 libras. O sea, de 70 bajaría hasta 60, un arco de 60 libras bajaría hasta 50. Hay algunos arcos, sobre todo los de iniciación, que dan un rango mayor de vueltas para poder bajar casi unas 15 libras o así, o incluso más, para que alguien que esté empezando, sobre todo para niños que crecen muy rápido y tal, que ese arco les dure más años y puedan adaptar la potencia del arco según van creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué potencia se necesita? Hay que tener en cuenta que para cazar en España y en general, con 60 libras cazas todo. Es mucho más importante la colocación de la flecha que la potencia. Yo, por ejemplo, uso 70 libras, pero es algo que requiere mucho entrenamiento porque al final los músculos que usamos de la espalda, que son detrás de las escápulas, esos músculos son músculos que no utilizamos. Al final tú este movimiento no lo usas para nada, ¿no? Al final levantar la compra, levantar cosas y los bíceps pues se usan mucho, pero el músculo este de la espalda apenas se usa. Entonces, cuesta mucho más abrir un arco para la gente que estáis ahí, que queréis empezar, de lo que piensa. Entonces, yo no os recomendaría que empecéis con 70 ninguno. Entre las dos opciones de un arco entre 50 o 60 libras o de 60 o 70, yo creo que es que no sabría cómo definirlo, ¿no? O sea, al final la gente que es bastante fuerte, yo creo que sí que puede empezar con un arco de 60 libras y al final cuando vaya cogiendo fuerza y vaya aprendiendo a tirar, poder subirlo. Pero si no eres una persona muy fuerte, con 50-60 sería lo ideal, porque al final cuando empezamos es más importante no coger malos hábitos y no empezar con mucha potencia que nos haga abrir mal, que cuando estemos sujetando nos haga estar en una posición incómoda, fuerte, forzar, que no podamos tirar muchas flechas. Entonces con menos potencia nos va a permitir entrenar muchas más veces y hacer las cosas de forma muy cómoda, ¿no? Entonces, primera característica, la potencia. Ahí tenéis que decidir si entre qué potencia necesitáis. Para cazar, con 50 libras en España y la flecha adecuada, podéis cazar todo. Entonces, para que lo tengáis en la cabeza, ¿no? Luego, la siguiente característica, un poco que ves a la hora de comprar un arco, ¿no? Es la apertura. La apertura es crítico, ¿no? Y la apertura es la distancia así cuando estamos, entre la mano y la cara, ¿no? Y esto es clave porque lo importante de todo el arco, del tiro con arco, para que podamos ser repetitivos a la hora de tirar, es que la postura
tengamos un anclaje sólido y repetitivo, que seamos capaces de repetirlo, ¿no? Entonces, si tenemos una apertura demasiado larga, la mano esta nos va a quedar aquí atrás y nos va a flotar demasiado y no vamos a ser constantes porque se nos va a mover. Si es muy corta, vamos a estar así encogidos y vamos a tener el mismo problema, que no vamos a ser consistentes porque esta mano va a estar cambiando todo el rato. Entonces es muy importante dar con la apertura exacta para nosotros. Hay arcos que tienen, cuando miremos a la hora de comprar un arco, hay arcos que tienen las poleas, que son fijas, que es una apertura fija. Entonces, si tu apertura, que se mide en pulgadas, para que os hagáis una idea, generalmente va entre 25 y 30 pulgadas, es lo normal entre la gente, y van de media pulgada en media pulgada. Hay arcos que tienen esa polea que es de una apertura fija y hay otros que es regulable. Entonces, yo soy gran fan de las regulables, porque la apertura es muy difícil saber la apertura antes de comprar un arco, salvo que lleves muchos años, saberla por una medición. Hay muchos trucos de si te pones en la pared, mides, pero eso te da un orden, una referencia, ¿no? Pero al final, para que os hagáis una idea, es distinto yo si anclo así la mano aquí abajo y la flecha y tal o lo que sea, o si anclo con un disparador de muñeca. Todas esas variaciones nos pueden hacer que cambie la apertura a media pulgada, etcétera. Luego, si se lo queremos vender arco a alguien, pues ya no le vale a todo el mundo. Entonces yo creo que es muy importante que busquemos arcos de apertura regulable, que al final con un par de tornillos aquí seríamos muy fáciles de cambiar esa apertura a base de mover el módulo. Es importante también que muchos que probablemente empecéis y vayáis a clubs de tiro olímpico y de etcétera, se tiende en tiro a ir a aperturas un poco más largas, pero en caza yo recomiendo que tiremos para abajo más que para arriba. La razón es que tú cuando estás en tiro estás siempre en una posición perfecta, totalmente estirado y siempre es muy repetitivo. Pero, ¿qué pasa si yo estoy así apuntando a un animal y el animal se empieza a mover y le tengo que tirar ya, en vez de totalmente como estaba de lado, ya un poquito más de frente? Pues la apertura me encoge, ¿no? Entonces, si tiramos hacia la apertura clásica de tiro de precisión, esa apertura enseguida, a nada que tengamos que tirar un poco hacia abajo, hacia adelante o lo que sea, nos vamos a pasar y ya ese anclaje atrás lo vamos a empezar a perder, ¿no? Entonces, tirar hacia menos. Vale, entonces, tenemos ya nuestra potencia un poco definida, un poco claro qué potencia necesitamos dependiendo de nuestra forma física, la apertura, oye, ya buscamos un arco que tenga apertura regulable y nos medimos contra una pared un poco la distancia de la mano a la boca, como para tener una idea del orden de esa apertura, ¿no? Siguiente característica clave que sale en cualquier página web a la hora de mirar arcos, ¿no? Que es la velocidad. La velocidad es, pues eso, la velocidad a la que el arco saca la flecha. Se mide de una manera estándar para la hora de poder comparar los arcos. Se mide siempre en arcos de 70 libras con una flecha de 350 grains y a 30 de apertura. De tal forma que es estándar y cuando veáis la potencia de la velocidad de un arco, no es la real que vas a tener tú, sino una forma de medirlo estándar para que puedas comparar un modelo de arco con otros modelos de arco, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, un arco muy rápido está entre 350 pies, ya es un arco muy rápido. Los arcos normales están entre 300, 330, 320, una cosa así, son arcos normales. Entonces ya tenéis un abanico de ideas de las velocidades, ¿no? ¿Qué afecta a la hora de elegir un arco, la velocidad? ¿Qué nos afecta, ¿no? Pues eso para entender un poco, la velocidad viene definida por la energía que genera ese arco a la hora de abrir. A mayor velocidad es básicamente, o sea, la velocidad, un arco es más rápido que otro por la forma que tienen las poleas, el diseño de las poleas de acumular energía, ¿no? Entonces, si nos hacemos una idea, tengamos aquí que esto es la apertura, ¿no?
el eje este de aquí abajo es la apertura y aquí arriba sería la potencia, ¿no? Entonces, todos los arcos, esto sería nuestra apertura final y esta sería nuestra apertura inicial, ¿no? Entonces, la potencia, ¿cómo varía, no? Pues una curva de un arco normal, cuando empezamos a abrir, empieza a subir la potencia muy rápido, llega hasta la parte de arriba, que sería nuestra potencia máxima, pues o 70 libras o 60 o la potencia que esto, y según vamos abriendo, llega un momento que baja y aquí es cuando la polea entra en juego, la potencia baja y cuando llegamos atrás, ahí se queda muerto y ya si intentamos tirar, como ya estamos en el muro, ya no crecería, ya se pondría súper duro porque el arco ya no abre más, ¿no? Entonces, este sería nuestro punto de anclaje, ¿no? Entonces empezamos a abrir el arco, se empiezan a cargar las poleas, las palas, y según llegamos al final, al principio está duro, 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 llegamos al pico de potencia y luego ya baja y ya aquí llegamos al anclaje y ya nos podemos descansar para poder apuntar, ¿no? Que esa es esto. Entonces, toda esta parte de aquí abajo, toda esta parte de la curva, es el trabajo de esa polea en concreto, ¿no? Entonces, cuanto más superficie haya debajo de esta curva, más energía va a acumular esa polea, ¿no? Si hay poleas que tienen un diseño así, que suben muy rápido y se quedan muy planas arriba, y hay poleas más suaves, que lo que hacen es la potencia sube más suave, y es un ciclo más suave, más cómodo de abrir, pero veis, coge menos energía. Entonces, cuando coge menos energía, va a tener menos velocidad esa flecha. Entonces, a la hora de mirar las velocidades, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que a mayor velocidad, más crítica va a ser esa polea y más radical va a ser a la hora de abrir, etcétera, ¿no? Y es muy importante también que no nos obsesionemos con la velocidad. Hay que entender que la velocidad depende de varios factores, ¿no? O sea, la velocidad depende de nuestra potencia. Al final, si vemos aquí la curva, cuanto más potencia tengamos, esta curva subirá más arriba, imaginaos un arco de 80 libras, y trabajará más, saldrá la flecha con más fuerza. Y también depende mucho de la apertura. Cuanto más apertura tengamos, más tiempo está ese arco empujando la flecha para darle el impulso de velocidad. Entonces, y de hecho, la apertura, tenemos aquí, para que tengamos una idea, ¿no? Esto es un arco, la velocidad cómo afecta con la apertura, ¿no? Si le subimos la potencia, mucha gente dice, yo quiero más velocidad, le voy a subir la potencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando le sube la potencia, se la sube solo aquí arriba. Entonces, mirar un poco cómo la energía que ganamos solo por ganar la potencia. De hecho, no es tanta. En cambio, con que le ganemos una pulgada de apertura, que normalmente suele equivaler a 10 pies por segundo más, le ganaríamos todo esto, ¿no? Que al final es mucha más energía la que se gana con la apertura que con la de la potencia. Dicho esto, ¿qué más factores depende de la velocidad de nuestro arco real, ¿no? Porque eso es la de referencia para que podamos comparar, y hemos dicho que la velocidad por cada pulgada de menos que tengamos de apertura comparado con las 30 nos va a bajar unos 10 pies por segundo. También el peso de la flecha son 350 grains con lo que se mide. Pues tener en cuenta que eso para una flecha de caza es casi nada, ¿no? Entonces, si tenemos una flecha de caza de 450 grains, la flecha pesa más, al arco le cuesta más empujar esa flecha, entonces el arco nuestro va a ser más lento, ¿no? Y luego también, otra cosa que también le quita bastante velocidad a la flecha es el peso que le añadamos a la cuerda, ¿no? Cuando se mide con lo mínimo para dar los mejores valores y vender más, ¿no? Pero en cuanto le metemos el pip, le metemos el loop, le metemos serving para atar el pip, todo eso le añade peso a la cuerda, y entonces el arco, cuando dispare esa flecha, como la cuerda es más pesada, le va a costar más moverlo y va a sacar menos velocidad. O sea, ¿a qué nos afecta la velocidad a nosotros? Cuanto más rápido sea el arco, nuestra rasante va a ser mejor. Y eso es una gran ventaja a la hora del rececho, porque al final, por cada metro que esté distinto de lo que hayamos medido el animal, la flecha va a caer menos, los pines van a estar más juntos. Entonces, si tenemos que hacer un tiro rápido,
va a ser una gran ventaja. Pero claro, elegir un arco rápido y más radical a la hora de abrir, si lo que realmente vamos a hacer es esperas, pues no tendría ningún sentido, porque al final nos va a costar más abrirlo, vamos a ser capaces de dominar menos potencia y realmente para tirar a 15, 20, 30 metros no nos importa, ¿no? Entonces, algo que tengáis en cuenta, y sobre todo para la gente que empieza, no os obsesionéis con arcos muy rápidos, porque van a ser mucho más radicales y mucho más difíciles de controlar. Son más cosas que los fabricantes de arcos suelen especificar cuando en las características de un arco, ¿no? Sería el brass height, que es el Fishmel. El brass height es la distancia que hay entre la empuñadura y la cuerda. Normalmente va entre 5 con algo hasta 7,5, una cosa así, ¿no? Que es esta distancia que no sé si se ve aquí. Esta distancia afecta al final que cuanto más pequeña es, la flecha va a estar más tiempo en la cuerda, ¿no? Entonces, cuando empujamos, va a estar más tiempo y cada vez que el Fishmel sea más corto, vamos a ganar más velocidad. También es verdad que siempre se ha dicho que los arcos son más críticos y es por esa razón, ¿no? Porque al final, al ser el Fishmel más corto, esa flecha está más tiempo siendo empujada por el arco y está más tiempo siendo afectada por errores que podamos tener nosotros a la hora de disparar, de meterle torque al arco, lo que sea, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tampoco nos podemos fijar solo en el valor del brass height, porque hay un concepto que se llama el brass height dinámico, que lo que hace es que al final que un arco sea más crítico o menos crítico por esta medida no es no es tan directo, ¿no? Porque un arco rápido, al final la flecha va a estar menos tiempo que en un arco más lento, independientemente de la distancia esta, ¿no? Entonces, es más importante para que un arco sea crítico, más que solo el valor del brass height, es el tiempo que esa flecha está en el arco. Y eso depende de muchas cosas. Pero bueno, para que tengáis unas ideas y un concepto de Fishmels, 5,5 son arcos ya bastante críticos y cañeros, que es muy importante que tengamos una forma de tiro muy depurada, y arcos que vayan de 6 empieza a ser mejor, y arcos de 7 ya son arcos de 7 pulgadas de Fishmel, son arcos que son bastante permisibles. Entonces, si estás empezando y tu técnica de tiro no es muy buena, pues yo miré arcos siempre con un Fishmel un poco más grande, que si ya eres un experto, cazas a rececho y necesitas esa velocidad extra, esa energía extra, ¿no? Luego, el let-off. Otro factor que es importante tener en cuenta sería el let-off, ¿no? El let-off es la reducción de la potencia cuando estamos con el arco abierto. O sea, si nuestro arco es de 70 libras y tenemos un let-off de 80%, significaría que cuando estamos abiertos totalmente, atrás solo estamos sujetando el 20% de la potencia máxima. De tal forma que los let-offs van desde 65 hasta 90, una cosa así, y cuanto mayor sea el let-off, menos potencia vamos a tener que sujetar atrás. Dicho así, todo el mundo diríamos, oye, pues cuanto mayor sea el let-off, mejor, ¿no? Si el let-off es del 90%, voy a aguantar aquí poquísimas libras, ¿no? Pero tener let-offs altos, aguantar poca potencia atrás, tiene la ventaja que nos va a ser más fácil mantener el arco abierto, pero la desventaja es de que los arcos se vuelven más sensibles a errores en la suelta. Al final tienes tan poca potencia aquí cuando estás abierto que esa cuerda casi se mueve con nada, ¿no? Entonces, a nada que le metamos presión con nuestra cara, a nada que hagamos una suelta un poco fea, se va a ver reflejado esos errores más en la flecha que si tuviésemos un let-off fuerte. Y luego también hay que imaginarse cómo empujamos la flecha, ¿no? Si la estamos aguantando con muy poca potencia atrás, vamos a empujar la flecha de repente de muy pocas libras en ese centímetro que es de cuando entra la polea y ya nos quedamos aguantando bien, vamos a empezar a empujar esa flecha muy radical, ¿no? Entonces va a ser de muy poca potencia, un empuje muy radical de la flecha. En cambio, si el let-off es bajo, si estamos sujetando bastante potencia atrás, hay que tener en cuenta que ese empuje de la flecha va a ser más suave y más progresivo y vamos a transmitir la energía del arco a la flecha de una forma más suave y va a ser más preciso. Y si nos fijamos en la gente de competición,
la gente de competición para buscar sueltas más precisas usa let-offs bajos, o sea, aguantar mucho peso atrás, que serían pues el 65%, 70%. Y en caza pues hay gente que usa el 90%. A mí me gusta el let-off como mucho 80%, para poder hacer una suelta limpia y suave. Por último, otra característica que cuando nos metamos en online, en las páginas web veremos, ¿no? Que es el ATA, que es el axle to axle, que es la distancia entre ejes, que se mide del eje de una polea al eje de la polea abajo. El ATA, para que os hagáis una idea, en arcos así de caza puede ir desde 28 pulgadas, que son arcos muy cortitos, hasta 34, 35. Cuanto más largo sea el arco, más estable va a ser a la hora de tirarlo. Al final es más estable cuando tienes la cuerda tan separada, la forma de tiro va a ser más estable que los arcos más cortos, que va a ser más radical a la hora y menos estable a la hora de tirar. Una de las cosas claves de la distancia entre ejes es que si tenemos un arco muy largo, el ángulo de la cuerda va a cambiar respecto a un arco que sea un poco más corto, ¿no? Entonces, eso es muy importante que conozcamos qué nos gusta, porque a mí me parece que es interesante que ese ángulo de la cuerda nos quede muy bien en la cara, ¿no? Yo cuando abro, yo quiero tener el anclaje aquí bien puesto y que esa cuerda pase por la comisura del labio y me toque la nariz sin tener que agachar la nariz o la cabeza o lo que sea, ¿no? Entonces, si el arco entre ejes es muy corto, ese ángulo aquí va a ser muy cerrado y va a hacer que pierda ese punto de referencia sobre la cuerda. En cambio, si el arco es más largo, va a ser más fácil que me toque esa nariz y tener otra referencia extra. Y aquí viene un poco lo del botón de boca. Al final, el botón de boca es una siguiente referencia. Tenemos varios puntos de referencia a la hora de tirar y a la hora de repetir nuestro anclaje de forma constante, que sería la posición de la mano en la cara. Buscar, dependiendo del tipo de disparador, que el nudillo se nos meta aquí debajo de la mandíbula, que este otro nudillo, buscar punto de referencia con la estructura de huesos de la cara para poder repetirlo siempre en el mismo sitio. El botón de boca es un aparato que ponemos en la cuerda para buscar una referencia extra en la cara y así poder repetir esa posición más, ¿no? Que iría aquí en la comisura del labio. Sí que es verdad es que el labio es una referencia que puede engañarnos un poco, porque al final el labio es un tejido que se mueve mucho, ¿no? Entonces sí que te da una idea, pero es muy fácil que se nos mueva bastante, ¿no? Y luego el siguiente punto de referencia sería la nariz, que esa cuerda nos toque, no vaya por el lateral de la cara, sino que nos toque la nariz, la cuerda, la apoye, y luego estaría el pip, que el pip es nuestra referencia para saber que estamos siempre bien alineados con el visor, ¿no? Entonces esos serían nuestros distintos tipos de referencias. También hay que tener en cuenta que la distancia entre ejes va a cambiar dependiendo de nuestra apertura. Cuanto mayor apertura tengamos, pues probablemente necesitemos un arco que sea entre distancia entre ejes un poco más alto para que el ángulo ese de la cuerda no sea tan crítico, ¿no? En cambio, gente muy pequeña, como mi mujer, pues le vale con un arco más pequeño, porque como la apertura es tan corta, tiene un ángulo de cuerda que le queda muy cómodo. Y lo mismo cuando busquemos la velocidad, es muy importante también que tengamos en cuenta, que no he mencionado antes, la apertura que tengamos, porque al final cuanto mayor es la apertura, más rápido va a ser nuestro arco. Entonces, una persona que tenga 30 pulgadas de apertura no necesita un arco con un fismel tan corto para conseguir esa velocidad, porque él ya tiene pulgadas de sobra para empujar esa flecha con energía, ¿no? En cambio, una persona que tiene una apertura muy corta, de 26, 25, pues sí que debería buscar un arco que las poleas sean un poco más radicales para aprovechar esas 25 pulgadas y que saque la flecha con energía. Uno de los factores de diseño que no he mencionado sería el tipo de diseño que tiene el arco en cuanto a las poleas, ¿no? Hay arcos de monocam que solo tienen una polea, que sería la polea de abajo, y arriba tendrían simplemente una rueda que acompañaría el movimiento de la polea de abajo.
y luego los de binarios, que realmente tienen que lo que tienen son dos poleas que trabajan en conjunto para empujar la cuerda. Hay modelos híbridos, binarios, hay tres modelos distintos de arcos con dos poleas que trabajan sincronizadas, y la ventaja entre uno y otro, los arcos que tienen una polea solo, como este al final tiene aquí la polea abajo y la parte arriba, como veis, es sin más una rueda, ¿no? Es un círculo que lo único que hace es seguir el movimiento de la polea abajo. Ventajas de los arcos de una polea es que la sincronización no es crítica porque solo tienen una polea, y desventajas son que normalmente tienen unos rendimientos peores porque claro, solo tiene una polea trabajando, y pueden tener problemas del knock travel, que el knock travel es cuando abramos el recorrido que hace el culatín a la hora de abrir y a la hora de expulsar. Cuando un arco como este están trabajando dos poleas, aquí tenemos una polea y dos que están trabajando en conjunto, ¿no? Entonces, ambas trabajan a la vez y en sincronía, sincronizadas, para empujar de la cuerda de forma conjunta, ¿no? Ventaja sobre este tipo de arco, que estos arcos, al final, como tienen dos poleas que trabajan en conjunto, suelen sacar rendimientos mayores, son arcos que van a dar más energía y más velocidad. Desventajas que requieren un ajuste más fino, porque al final tenemos que ajustar bien el arco para que esas dos poleas, cuando lleguen al final, lleguen a la vez, y cuando dispares, suelten a la vez, para que así el punto de el knock travel, o sea, donde está el culatín, siempre vaya recto porque las dos poleas están tirando a la vez, ¿no? Entonces, pues nada, que sepáis esas dos opciones y qué ventajas pueden tener una sobre la otra, ¿no? Luego, para poner otro ejemplo, aquí tenemos mi arco de rececho, que son de 34 pulgadas, y mi mujer tiene este arco que es mucho más corto, que es de 29. La razón, al final, para ella, como es corto y tiene muy poca apertura, al final el ángulo de la cuerda va a ser bueno, va a ser más ligero porque tiene menos cuerpo, más maniobrable porque ya veis, es un juguete de tamaño, y aún así, si ese arco lo equipas con unas poleas dobles que desarrollan energía, puede ser un equipo que dé mucho rendimiento y de mucha caña, ¿no? Entonces, este sería un modelo muy interesante para gente que haga esperas, para gente pequeña, con aperturas pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco la diferencia de tamaño y de longitud de uno a otro. Bueno, y esto sería un poco las distintas cosas a tener en cuenta sobre qué arco elegir, ¿no? Al final es difícil, hay muchísimas marcas en el mercado entre las que elegir, y es muy difícil responder a cada persona con qué arco es el adecuado para ellos, ¿no? Entonces mi recomendación sería que un poco con las distintas características que tienen los arcos, que nos hagamos un checklist y analicemos qué arcos cumplen nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, una persona joven de 14 años, pues es una persona que en un par de años va a crecer mucho en estatura, en potencia. Entonces, pues una de las cosas súper importantes para un perfil así sería que el arco tenga más de 10 libras de regulación, que tenga una apertura regulable, ¿no? Una persona que busque esperas, ¿no? Pues la potencia, las 70 libras, probablemente no sea una potencia que él necesite mover. Entonces, pues buscará un arco que se adecue entre 50 y 60 libras, que la distancia entre ejes para él es importante. Al final las esperas se hacen desde blinds, desde el suelo, sentado, desde el árbol. Entonces, un arco corto entre ejes nos va a permitir tener mucha más maniobrabilidad. En cambio, una persona que está buscando un arco para rececho, pues oye, pues necesita velocidad. Que el arco sea largo entre ejes tampoco le importa tanto, ¿no? Mientras sea más estable, más preciso va a ser a un poco más larga distancia. Entonces, cada perfil va a requerir una solución. Yo en mi caso, pues ahora mismo estoy tirando con el PS Expedite, que es el arco más rápido que hay ahora más o menos en el mercado. Es un arco con un Fismel de 5, un arco radical de 34 aperturas, largo, muy estable, pero es un arco que requiere saber tirar y tener una técnica de tiro muy avanzada,
y muy específico para unas necesidades como el rececho en montaña, que requiere tirar un poco más largo de lo normal, ¿no? Entonces, por dar alguna solución, aquí abajo en los comentarios del vídeo de YouTube os voy a poner unos links al equipo que yo utilizo, al equipo que recomendaría dependiendo de los presupuestos de cada uno, porque igual una persona que se está iniciando o que no tiene muy claro si el arco va con él o no, pues tampoco va a hacer una inversión tan grande como una persona que lo tiene nítido, que quiere cazar con arco, ¿no? Entonces, os voy a poner en los comentarios una serie de links con unas recomendaciones y si os sirven, bien. Es más que nada, no hace falta que compréis ese arco, ni yo gano dinero porque compréis ese arco, pero sí que a veces viene bien que tengáis una referencia en concreto para saber de dónde partir. Pero sobre todo yo lo que cogería es este vídeo, me cogería un papel, un lápiz y en cada característica de las que he mencionado anotaría qué es lo que encaja más a mi modalidad y qué menos. Y nada, que muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado en directo a través de la cuenta de Instagram y espero que os guste, seguir dejando vuestros comentarios, qué temas creéis que son interesantes comentar en el próximo directo y seguiré haciendo estos vídeos que han tenido muy buena acogida. Así que si os gusta, darle a like, compartir y muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Que tengáis un buen día. Hasta luego.